اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. La paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Para continuar con estas lecciones acerca del Corán, estamos hablando de la importancia de la recitación coránica. Estuvimos hablando del valor que tiene recitar y leer el Corán, de lo importante que es leer el Corán desde el libro y no solo decirlo de memoria. Ahora vamos a hablar de la importancia que tiene leer el Corán en los hogares, en las casas. Nosotros en la cultura occidental generalmente, con este fenómeno de la secularización y esta división entre lo religioso y lo político, en esta separación entre el ámbito individual y el ámbito social, en esta separación entre lo sagrado y lo profano, todas estas divisiones lo que crearon es que el fenómeno religioso, la experiencia religiosa, la devoción y todo lo que tenga que ver con la religión tenga un momento determinado, un espacio determinado, un lugar determinado, ciertas condiciones. Como que en la cultura occidental la religión pasó a ser una pequeña porción de la vida del hombre, que se encuentra en una pequeña esquina del espacio humano. En el Islam se promueve todo lo contrario. En el Islam se promueve que la religión, impregne todas las dimensiones del ser humano en cada momento, en cada lugar, en cada condición. No hay un tiempo determinado para el acto religioso en el Islam, no hay un lugar determinado. Nosotros cuando rezamos, por ejemplo, rezamos en la universidad, en la casa, en el tren, en el bus, en el barco, rezamos en la calle si estamos fuera de casa, rezamos en los aeropuertos si estamos viajando, rezamos en la mezquita, rezamos en un hotel si estamos durmiendo en un hotel, en fin. No tenemos, un determinado lugar de adoración y de devoción. El profeta dijo, "Ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura", toda la tierra ha sido establecida como un lugar de adoración, un lugar de purificación, un lugar de prosternación, masjidan. Ju'ilat liya al-ard, toda la tierra, cualquier espacio es para nosotros una mezquita. Si bien tenemos el concepto de mezquita obviamente como lugar de oración y de adoración, a lo que voy es que como actividad la devoción no está supeditada únicamente a un tiempo o un espacio determinado. Nosotros, por ejemplo, nuestras misas no son los domingos. Nuestras misas son a cada momento. En cada momento uno puede recitar el Corán, a cada momento uno puede hacer una súplica, a cada momento uno puede rezar, a cada momento uno puede estar en contacto con Dios y debe estar en contacto con Dios. El recuerdo de Dios está en la lengua de los creyentes a cada momento. No hace falta estar en una situación determinada, bajo condiciones determinadas, para recordar a Dios. Uno en la calle puede estar con el rosario y decir Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alabado sea Dios, glorificado sea Dios, Dios es el más grande, no hay más Dios que Dios. Entonces, hay una cuestión con respecto al tema de la recitación coránica, que la recitación coránica no tiene un lugar. Por eso en los hadices aparece la importancia de recitar el Corán en las casas. Tenemos hadices que hablan, de las bendiciones. Por ejemplo, este hadiz que dice el imam, Inna al-bayta alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an wa yudhkaru Allahu ta'ala fihi takthuru barakatuh. Dice, la casa en donde se lee el Corán y se recuerda a Dios, su bendición se acrecienta. وَتَحْضُرُ الْمَلَائِكَ, y presencian los ángeles, وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ, y se escapan, o emigran los satanases. وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيُّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. Dice, la casa en donde se lee el Corán ilumina, o se ve resplandeciente para la gente del cielo, los habitantes del cielo, como las estrellas resplandecientes iluminan a la gente de la tierra. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ تَقُلُّ barakatuh. Dice, la casa en donde no se recita el Corán y no se recuerda a Dios, sus bendiciones se aminoran, merman. وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَ, y los ángeles vacían esa casa, se van, emigran. وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينَ, y por el contrario los satanases y los diablos
presencia. Entonces, es importante tener en cuenta que para nosotros la lectura del Corán, como bien dijimos, no tiene un lugar, ni un espacio, ni un tiempo. Se debe leer en todo momento, y especialmente en el hogar. Porque además la lectura en el hogar tiene varias cuestiones beneficiosas. Lo primero que cuando lee uno el Corán, generalmente cuando uno lee el Corán se suele leer en voz alta. La casa entera lee con uno. O sea, los niños escuchan, la esposa escucha, los padres escuchan si estamos viviendo con nuestros padres. Si hay un invitado escucha, en fin, el Corán, digamos, se transforma ya en un fenómeno familiar, diferente a que uno, por ejemplo, tenga que ir a una iglesia, a una mezquita, a un lugar específico para leer el Corán. Es como que estamos reduciendo el campo de adoración. Entonces decimos, bueno, solamente en este lugar se adora a Dios, o en este lugar recitamos el Corán. Cuando uno transforma su casa en una mezquita, entonces ya se abre la puerta a que el Corán pueda ser recitado en cualquier momento. Por eso vemos que en las casas, por ejemplo, en algunas bibliotecas tienen muchos Coranes. La mujer agarra el Corán, el niño agarra el Corán. Después del rezo se pone el Corán, por ejemplo, en la alfombra para poder leer después del rezo. Hay veces en el mundo islámico se prende la televisión y están recitando el Corán, se prende la radio y están recitando el Corán. Entonces, esto es un tema cultural, una especie de, ahora diríamos nosotros, invasión cultural positiva. O sea, el hecho de estar constantemente promoviendo la cultura del Corán. Entonces, cuando las casas se llenan de recitación coránica, eso ayuda a la difusión del contenido del Corán. Tenemos muchas narraciones que explican historias de gente, por ejemplo, que escuchando el Corán se transformaron, digamos, y se arrepintieron y volvieron a su origen, en su relación con Dios. Hay gente que se convirtió al Islam escuchando el Corán. Hay gente que, digamos, el Corán les permitió cambiar su forma de vida cuando escucharon. Por ejemplo, hay una famosa narración que habla de un testimonio histórico, digamos, una historia que aparece en los libros de historia de la mística islámica, de un místico que en su momento, digamos, en el momento digamos, durante su juventud, él era ladrón, digamos, antes de ser místico, obviamente. Era una persona que estaba lejana, digamos, a la religión, a la espiritualidad, y robaba. Y quiso una vez saltar una medianera, una pared, digamos, que limitaba una casa, para entrar a la casa y robar. Y el dueño de la casa estaba leyendo el Corán. Y en ese momento leyó una ley que dice: ¿acaso no ha llegado el tiempo de que los corazones se sometan a Dios con el recuerdo de Dios, digamos? Entonces escuchó esa ley y él directamente dijo: es cierto, ha llegado el momento de dejar esto y dedicarme a Dios. Y después se transformó, según cuenta la historia del misticismo, en un gran místico, digamos, conocido, Fudail ibn Iyad. Entonces es importante esto de la cultura coránica. Los niños van aprendiendo. Yo recuerdo mucho en mi niñez que mi padre era recitador de Corán y siempre leía y recitaba el Corán en voz alta, en la casa, especialmente después de la comida, después del mediodía o de la noche, y todo eso iba afectando de alguna manera. Uno escuchaba el Corán, uno escucha la palabra de Dios, escucha la musicalidad, esa melodía tan bella, esa voz tan bella de algunos lectores, y todo eso va afectando. Tenemos narraciones que dice el Imam Sadiq alayhi salam: man qara al-Qur'an wa huwa shabun mu'min ikhtalata al-Qur'an bi lahmihi wa damihi. Dice: aquel joven creyente que lee el Corán se mezcla con su sangre y con su carne. Entonces todo eso va afectando al niño. Como por ejemplo a la mujer embarazada, que es preferible leer el Corán cuando está embarazada la mujer, para que el niño ya desde el vientre vaya escuchando y vaya tomando, digamos, contacto con estas enseñanzas, con este contenido, con esta luz, con esta guía. Entonces es necesario implantar esta cultura de recitación coránica en las casas. Por eso les decía en alguna otra clase y les aconsejaba el poder aprender, aunque sea la lectura del idioma árabe, para poder leer el Corán en su idioma original. Y eso afecta de alguna manera para después poco a poco poder ir aprendiendo también el significado, poder ir traduciendo o poder ayudarnos con un Corán en castellano. Por ejemplo, leemos en árabe, después tratamos de comparar, digamos, lo que dice en árabe, lo que dice en castellano, y si preguntamos qué significa esta palabra, qué significa la otra palabra, poco a poco ir, digamos, mezclándonos con esta cultura del Corán. Entonces, es importante que el Corán esté presente en nuestros hogares, es importante que el Corán se recite en nuestros hogares, es importante que la recitación no sea en un lugar determinado, sino que uno esté junto al Corán y pueda leerlo en cualquier momento, pueda recitarlo en cualquier momento, que se recite en voz alta. Tenemos muchas historias de sabios que, por ejemplo,
hacían el adán, era el llamado a la oración en voz alta siempre, porque es una manera de difundir el mensaje del rezo, de la oración, de unirnos a Dios. Del mismo modo el Corán, tratar de leerlo con linda voz. Después lo vamos a explicar en las próximas clases cuando hablemos de este protocolo, digamos, y las normas de recitación coránica, no normas de recitación, digamos, sino cómo debe ser la postura del hombre ante el tema de la lectura y la recitación del Corán. Todo eso es fundamental, pero lo más importante, como dijimos ahora, es que el Corán pueda ser leído repetidamente en los hogares y en las casas, especialmente por ese efecto educativo que tiene en los hijos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.